Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un Llamado de Dios con el pastor Pedro Rojas. Acéptame como ofrenda de amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Bendito es el nombre de nuestro Dios. En este tiempo de regocijo nos alegramos en el Señor porque Jehová Dios nos ha escogido. Dios ha colocado su misericordia en nuestras vidas y declaramos que la paz de Cristo está en nuestros corazones. Hoy viene una enseñanza muy especial para todos nosotros porque cada día queremos aprender más de Dios, cada día queremos conocer más de su palabra, cada día queremos ser ministrados por esa hermosa obra de Dios a través de su palabra que nos habla al corazón, nos habla al ser, nos habla a la persona que somos por su poder de su palabra y por el Espíritu Santo que ha sido excelente, maestro de maestros, el Espíritu Santo que nos guía la palabra, que nos muestra, que nos la revela, que nos dirige, que nos enseña. Qué bueno, qué bueno. Toda la honra sea para el Espíritu Santo, la honra para nuestro Señor Jesucristo, la alabanza, la adoración para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hemos creído que Él es el alfa, el omega y el principio y el fin. Por eso le alabamos en este tiempo y le glorificamos. Después de este hermoso tema de adoración al Señor, viene esta palabra preciosa de parte de Dios. Habla de la condenación del hombre. El hombre en el libro de Lucas capítulo 19, el versículo 10, la palabra del Señor habla de esta forma. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Por eso dice que Dios, en su inmenso amor, no quiere que el hombre se condene, no quiere que el pecador vaya al infierno. Por eso dice la Escritura que envió a su Hijo a salvarnos y a librarnos de la condenación eterna. Pero yo quiero que miremos, desde el Antiguo Testamento, el Señor ha dejado claro, yo quiero que por la palabra entendamos algo. El Señor es muy claro en su palabra que la muerte de una persona impía es condenación. Si una persona muere sin Cristo, muere sin haber pedido perdón, sin reconciliarse con el Señor, va a condenación. Porque mire lo que dice la Biblia en Ezequiel 33, el versículo 11. Ezequiel capítulo 33, el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí lo que está diciendo el Señor. No quiero que el impío se vaya a condenación. No quiero que el impío se vaya a la eternidad de que habla del infierno. No quiero eso, dice el Señor. Pero yo lo que les quiero decir en este momento, en esta palabra, es que lo que la Biblia está diciendo es que la persona impía, la persona que muere sin pedir perdón al Señor, la persona que no cree en el Señor Jesucristo, va a condenación. Por eso la pregunta nuestra es: ¿por qué se condenan las personas? ¿Por qué se condenan las personas? Pero vuelvo y lo repito, quiero que quedemos claros en Mateo capítulo 23, porque quiero leer un poco la Biblia del Señor. Porque la palabra es la que habla, la palabra es la que transforma, la palabra es la que dirige, la palabra es la que enseña. De pronto a veces damos conceptos humanos, pero no va como, qué hermoso leer la Biblia, que la Biblia le despeja a uno su alma, su corazón. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí lo que está el Señor aclarando algo, que sí hay una condenación. Tenemos que tener claro que hay una condenación. Y entonces, y no es un invento de nosotros los pastores. No es que las iglesias están diciendo no para meterle terror a la gente. No, es que la Biblia lo dice. Y aquí en el Nuevo Testamento, y claramente el Señor Jesús dice en Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Y aquí es donde el Señor en Marcos también nos da otra enseñanza de que la condenación es verdad, de que la condenación es cierto. Y por eso el Señor lo aclara en el Nuevo Testamento. Marcos 9, el versículo 43, dice la palabra: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y el versículo 44 dice lo siguiente: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Escuchemos la palabra del Señor, que si el Dios está diciendo, que el Señor Jesús está hablando de que hay una condenación, que hay un fuego eterno, que no se puede apagar, que es donde van los impíos, donde van los paganos, entonces el Señor nos quiere dar a entender que para eso envía a su Hijo Jesucristo, para que aquel que crea en Él, pues no se vaya a la condenación. Porque vuelvo y lo repito, lo que el Señor nos está aclarando es que sí hay un infierno. O sea, y Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14 es claro. También quiero estas citas bíblicas donde el Señor nos habla con claridad de que hay un infierno y que va todo impío y todo pecador allá. Pero ¿qué es lo que no quiere nuestro Dios? Es que el hombre se vaya a la condenación. Por eso envía a su Hijo Jesucristo. Y en el Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14 dice de la siguiente manera: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que sí hay, hermanos, una condenación. Sí hay un infierno. No hay un intermedio. No hay un sitio donde diga, no, es que yo voy a un lugar que ni es infierno ni que es cielo y allí me van a ayudar a salir de ahí. No, el Señor es claro en su palabra. ¿Es el cielo con Cristo Jesús o es el infierno? Un lago de fuego, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la palabra es clara en esto. Entonces, ¿por qué se condena una persona en el infierno? Y es aquí donde tenemos nosotros las respuestas en el libro de Romanos. En el capítulo número 2, en el libro de los Romanos, en el capítulo 2. O sea que vamos comprendiendo algo. Dios nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre no se condenara, sino que recibiera la palabra de Jesucristo. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Y que podamos leer la Biblia y que podamos entender lo que es la condenación. Entonces el Señor nos aclara a través de Mateo, a través de Marcos y a través de Apocalipsis que sí hay un infierno. Nos declaran estas 3 citas bíblicas y en otras muchas más nos declara que sí hay un infierno. Ezequiel también dice que el hombre impío va a la condenación, va al infierno. Y aquí es donde el Señor dice en Romanos capítulo 2, ¿por qué el hombre va a la condenación? Aquí dice en el versículo número 4, Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire, y el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo el Señor es que el Dios a través de Cristo Jesús está enviando una misericordia, un tiempo de perdón, un tiempo de gracia para todo aquel que reconozca que Dios es bueno a través de su Hijo Jesucristo, que Él quiere perdonarlos, que Él quiere ayudarlos, que Él los quiere restaurar. Pero dice la Escritura, ¿por qué no quieren aceptar a Cristo? Es por la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre no quiere venir al arrepentimiento. El hombre no quiere la salvación. El hombre no quiere amar la misericordia que Jesús está extendiendo. El hombre está rechazando. Por eso es que Dios los ama. Por eso Dios nos está dando la oportunidad de que reconozcamos que somos pecadores. De que reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Y que nuestro camino es un camino de perdición. No es un camino de salvación. Porque hay mentirosos, hay iracundos, hay ladrones y hay toda esta serie de pecadores que las cuales la palabra del Señor dice que ellos, si no se apartan de ese pecado, conociendo que Dios quiere sacarlos de allí a través del mensaje de la palabra, entonces dice, ellos si siguen insistiendo en ese pecado, en esos pecados, van a condenación. Que eso es lo que la Biblia nos quiere hablar. Y el arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Reconocer que estamos en un pecado. Reconocer que somos rebeldes. Reconocer que hemos pecado contra Dios. Que lo que el Señor ha dicho que no hagamos, estamos haciendo. Un ejemplo. Que no mienta más. ¿Por qué sigue mintiendo? Que no robe más. ¿Por qué sigue robando? ¿Y por qué sigue fornicando? ¿Y por qué sigue adulterando? Ahí es donde Dios encuentra a la persona y le dice, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Te quieres ir a la condenación? Entonces el Señor dice, te ofrezco algo. Apártese de eso. Arrepiéntase. Haga una vida nueva. Y es aquí donde el Señor ofrece. Para recibir la salvación, tengo que arrepentirme. Tengo que reconocer y apartarme de esos pecados. Marcos capítulo número 1. La palabra del Señor es clara. Y ahí es donde el Señor nos empieza a dar un entendimiento, nos empieza a dar una revelación de su palabra. Y Marcos capítulo 1, en el versículo 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Mire cómo el Señor extiende su misericordia, diciendo que vino Jesucristo a predicar y a decirle a las personas, juntamente con Juan, apártense de los pecados, apártense de la vida mala, apártense de lo que están haciendo que desagrada a Dios,
conviértase en unas personas buenas, apártese de esa obra, arrepiéntase, porque lo que la Biblia nos está enseñando es para que reciban la salvación de Dios, para que reciban el perdón de Dios, para que reciban la misericordia de Dios. Por eso, ¿por qué se condena a una persona en el infierno? ¿Por qué quiere condenarse? Si la oportunidad está dada, es para que se aparte en el nombre de Cristo Jesús de ese pecado y se convierta, se arrepiente, diga, sí, soy un pecador, porque vivo así, soy grosero, soy peleador, soy esto, me quiero apartar. Ese apartarse, me quiero y arrepentir de eso. Quiero alejarme de eso, no quiero volver a practicar esta serie de pecados. Entonces ahí es donde viene la misericordia de Dios y ahí es donde el Señor nos habla aquí, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Desde el tiempo en que Cristo vino para enseñarnos esta palabra, la gente se está convirtiendo, la gente se está arrepintiendo y muchos que han reconocido el Evangelio de Cristo Jesús se están salvando. Ah, pero es que están diciendo que Cristo viene de hace mucho tiempo. Es que ya vino, fue el Evangelio, vino, fue el perdón a través del sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz. Vino para creer en el Evangelio, creer en lo que Él está diciendo en su palabra. No es solamente decir, yo creo en Jesús y ya. No, tengo que obedecer su palabra, tengo que leer, tengo que el Espíritu Santo me enseñe qué es lo que está diciendo la palabra y qué debo hacer para no seguir en el error, no seguir en el pecado. Buscar un lugar donde me enseñen la palabra de verdad, donde me enseñen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, necesito aprender estas cosas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque yo le digo, arrepiéntase, conviértase. Y lo que dijo Jesucristo. ¿Pero qué dijo? Pues necesitamos leer. ¿Qué habló Jesús? Necesitamos leer. ¿Qué quiere que haga Jesús? ¿Qué quiere que haga yo? Pues necesitamos leer. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y es aquí donde nos da el entendimiento de que lo que estamos haciendo mal, que creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero el Señor dice, no, tienes que apartarse de esto. Tienen que apartarse de las malas palabras, de las groserías, de las mentiras, de los engaños, de la altivez, de la arrogancia, la vanagloria, de ser así, iracundos, peleadores, alcoholismo, vicios, todo esto. Es donde el Señor invita a la persona a apartarse para que alcance ¿qué? Misericordia. Por eso las personas se condenan porque no quieren venir a la luz de Dios, a la luz de Cristo. En Juan capítulo 3, en el versículo 19, y es aquí donde la gente no quiere. A ver, mire, yo quiero hablar algo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay muchas personas que dicen, yo no voy, por decir, a una iglesia cristiana, donde me enseñan la palabra, porque yo no me quiero apartar de lo que yo soy. Es que allá le prohíben a uno el licor, le prohíben fumar, le prohíben las malas palabras. Allá tiene uno que casarse con su esposa si no se ha casado. Entonces le ponen una cantidad de condiciones. Dice, no, yo lo que quiero hablar es conforme a lo que dice la palabra del Señor. Yo tengo que tener el entendimiento para empezar a reaccionar y decir, esto que estoy haciendo está mal. Yo tengo que cambiar. Nosotros no vamos a meter terror, pero vamos a hablar de una verdad que es que sí hay un infierno y hay, hermano, un cielo de salvación. Hay un infierno de condenación y hay un cielo de salvación. Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y por eso la gente dice, yo no quiero ir allá porque yo tengo que abandonar mi vida, yo tengo que abandonar el licor, a mí me prohíben hacer así, a mí me prohíben ser grosero, me prohíben ser peleadores, que uno no puede dejarse, que no sé qué más cosas. Entonces la gente está creyendo que como vive así, no quiere ir a que Cristo lo perdone. No es más, es que lo que usted necesita es el perdón de Dios. Lo que usted necesita es la misericordia de Dios, que le ayude a apartarse de esos pecados. Porque le quiero decir lo siguiente, ahora sí, porque muchos dicen, no, es que allá me prohíben bailar, allá me prohíben esto, me prohíben lo otro, no. Si llegas a morir así, te condenas. Lo que Dios quiere hacer es, a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que vayas y leas y comprendas y entiendas la palabra de Dios, que asemeje lo que Dios quiere, porque lo que Dios le está mostrando es que ese camino que tú llevas es un camino de condenación, un camino de infierno.
de perdición. Entonces muchas personas, vuelvo y lo repito, dicen, no, yo no voy allá para que no me descubran, yo no quiero apartarme de esto, porque él cree que muere así y se salva. No, lo que la Biblia está diciendo es que si mueres en pecado te condenas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y la oportunidad que Dios le está dando es que vaya a un lugar donde te enseñen la palabra, que descubra su corazón delante de Dios, que hable, hermano, de sus errores, que hable de sus pecados, que hable de lo que está haciendo mal y reconozca que lo está haciendo en pecado y se aparte de él. Por eso es importante, veamos, las personas se condenan por no estar en Cristo Jesús. Habla la Biblia una vez más en Romanos capítulo 8, el versículo número 1, Romanos 8, 1. Leamos la palabra. ¿Por qué las personas se quieren condenar? ¿Por qué las personas quieren ir al infierno? Porque primeramente no se quieren arrepentir, no quieren alejarse de sus pecados, no quieren tener una vida sana espiritualmente, no quieren vivir consagrados al Señor, dedicando su vida al Señor, haciendo lo bueno. No, les gusta andar en el pecado. Pero la Biblia dice que esos que les gusta andar en el pecado van a condenación. Y es la oportunidad que Cristo les está dando para que vuelvan de ese mal camino y se arrepientan y se conviertan y empiecen a asistir en el camino de Dios. Y aquí habla la palabra, ahora pues ninguna condenación. Mire lo que está diciendo el Señor. Las personas se condenan no por estar en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Para los que han recibido el amor de Cristo, para los que quieren andar en la verdad, para los que quieren hacer las cosas buenas, para los que quieren hacer las cosas bien. Es ellos los que van, hermano, a salvación. Por la palabra dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, conforme a la enseñanza de la palabra. Si ellos dicen, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy haciendo las cosas mal, me quiero apartar de mi camino, se vuelve al evangelio, que es lo que Cristo predicó, y practica lo que Jesús le está enseñando, entonces dice que él se va para salvación, que esa persona va a salvación. ¿Por qué? Porque está en Cristo, está en obediencia a la palabra, está caminando en la obediencia de las leyes y las ordenanzas y los decretos y los mandamientos de Dios. Es aquí donde el Señor le da la oportunidad. Porque muchas personas dicen y hablan y creen que hay otro medio, que hay otra forma, que hay otra forma de salvarse. Y la Biblia no habla de otros métodos, habla solamente de Cristo, por medio de otros mediadores y no por Cristo. Mire lo que dice el libro de los Hechos, por favor, el capítulo número 4. Hechos en el capítulo número 4. Vamos a leer el versículo 11. 4:11, la palabra del Señor dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser como salvos. O sea que en la salvación hay un solo camino. Es buscar lo que Cristo dice. Es acercarnos a comprobar, a vivir, a que sea revelado qué es y de qué manera quiere Cristo que yo viva. Y sigue la palabra diciendo en el primer libro de Timoteo, allí en el capítulo número 2, primer libro de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo una primera carta, pero en el capítulo número 2, el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, miren el amor de Dios tan grande. Por eso inicialmente leímos que el amor de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para que le reconozcamos, para que le obedezcamos y nos apartemos de esos malos caminos y nos convirtamos a Él.
¿En qué? En lo que dice el Evangelio. Yo ahorita no le puedo explicar todo claramente lo que dice el Evangelio. Pero lo importante es que la persona diga, sí, estoy caminando mal, estoy haciendo las cosas mal, esto no está bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? De acuerdo a lo que diga la palabra de Jesús. De acuerdo a lo que diga la palabra de Dios. De acuerdo a lo que te enseña el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Es ahí donde viene el entendimiento. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, yo estoy haciendo las cosas bien, yo ando bien, yo me siento bien, yo estoy bien así, y no voy a mirar verdaderamente qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que el Espíritu Santo está enseñando y qué es lo que habló Jesucristo, entonces yo nunca podré entender si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Por eso Jesucristo nos habla y la palabra lo dice de esta manera en 1 libro de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso nuestro Padre envió a Jesucristo. Y mire, en el libro de Juan, capítulo 14, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Le damos toda la gloria al Espíritu Santo, que es el que ha ministrado esta palabra. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por lo que Cristo ha dicho. Y en el nombre de Jesucristo, ¿qué dijo Jesús? Ahí están en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí está toda la palabra, que es la que guía al hombre cómo debe ser su comportamiento, cómo debe vivir. Y la Biblia no habla que es por medio de buenas obras. No, Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo número 2. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Porque muchos decimos, yo soy buena gente, yo soy un buen amigo, yo soy un buen vecino, yo voy a ayudar al pobre, yo estoy... Pero mire lo que dice la Biblia en el capítulo de Efesios, capítulo número 2, por favor, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, porque por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. O sea que lo que el Señor está diciendo es que lo que me hace a mí ser salvo es primeramente arrepentirme, apartarme, convertirme y empezar a creer y obedecer lo que Cristo Jesús está diciendo en su palabra. Y no es por lo que yo haga exteriormente. No, no es por eso. No porque hay muchos hombres, hermanos, que han sido malos en esta vida, en esta tierra, por decir así, y han hecho cantidad de obras, han regalado mucho dinero, han, hermano, ayudado a muchas familias, pero no se han ido al Evangelio. Y dice la palabra que es por fe. Cuando el Señor me dice a mí que debo apartarme de la mentira, entonces yo me aparto. Eso se llama fe, me llama conversión y arrepentimiento, porque reconocí que soy una persona que miento, y entonces el Señor me dice, no, porque el mentiroso va a la condenación, va al infierno. Entonces, ¿qué debo hacer? Apartarme para alcanzar la vida eterna. ¿Cómo? Eso se llama fe, creer en el Señor Jesucristo. Por eso no es por medio de ninguna clase de métodos, filosofías, ritos, nada de eso. Solamente por el Evangelio de Cristo Jesús. El único camino a la salvación y la vida eterna es a través de la palabra que Cristo Jesús dio, que el Padre Celestial escribió y que el Espíritu Santo está enseñando. Por eso, usted que está escuchando este mensaje hoy, dígale al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia a reconocer que soy un pecador, porque he pecado. Y dígalo, en esto, mentiras, peleas, malas palabras, fornicación, adulterio, engaños, malignidades, murmuradores, altivos, arrogantes. Bueno, dígaselo al Señor. Dígale, Señor, eso he sido un pecador. Por eso quiero arrepentirme. Necesito que me perdones. Perdóname, Señor Jesucristo. Dame el Espíritu Santo para que me enseñes. Deja que el Espíritu Santo cada día me guíe en este caminar. Y que tu palabra haga firme mi alma y mi corazón, Señor. Que yo pueda obedecerte todos los días de la vida. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor Jesucristo.
Amén, amén. Un saludo muy especial para todos los hermanos en Cristo Jesús. Saludos de mi hija que está aquí acompañándonos. Saludos de mi esposa, de mi otra hija. Saludos de este hogar maravilloso. Que la paz y el amor de Cristo siempre estén en sus vidas. Quiero recordarles que estamos en la ciudad de Acacías, departamento del Meta, en Colombia. Y estamos ubicados en la dirección calle 17, número 1626. El barrio se llama San Cristóbal, el lugar donde estamos allí. Y le recuerdo estos números telefónicos: 317-654-7290, 320-226-8167. Un gran abrazo en el amor de Cristo para todos nuestros fieles televidentes. Dios los bendiga y Dios los guarde.